Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera pedirles que por favor abramos la Escritura en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas. Vamos a abrir en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer 3 versículos, desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Bueno, la Escritura, hermanos, siempre trae para nosotros una sección que tiene que ver con la doctrina, pero también nos trae la parte que corresponde a la exhortación, a la práctica de esa doctrina. En esta parte de la epístola que escribe el apóstol San Pablo a los Gálatas, nosotros estamos precisamente en la parte que habla de la exhortación, de la aplicación de esa doctrina. La palabra del Señor, nosotros debemos de verla desde los 2 sentidos que tiene para la vida de un creyente, ¿no? Y es algo como lo que habíamos conversado nosotros en una oportunidad, me parece que el domingo pasado, es que no se trata solamente de no hacer ciertas cosas lo que nos convierte a nosotros en hijos de Dios. Por eso es que la semana pasada habíamos preguntado una pregunta, si es que era suficiente que nuestros pecados sean perdonados o el arrepentimiento de nuestros pecados para entrar al cielo. Si es suficiente acaso que nosotros dejemos de hacer o de practicar ciertos pecados y como ya no los practicamos, pues entramos al cielo. No matamos, no mentimos, no asesinamos, no todos los no los cumplimos. Pero ¿qué hay de los mandamientos positivos que Dios nos manda? ¿Qué hay acerca de cumplir la justicia que el creyente está llamado a cumplir? La Escritura nos ordena, hermanos, cierta forma de conducta que nosotros tenemos que hacer. No es solamente dejar de hacer cosas, sino también hacer cosas. Y precisamente nosotros encontramos ahora en estos versículos, desde el versículo 16 hasta el versículo 18 del capítulo 5, encontramos la batalla diaria del espíritu contra la carne. Allí nosotros encontramos esa batalla que todo cristiano verdadero libra como creyente. Es una batalla. La Escritura dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Señor bendiga su palabra. En realidad, hermanos, nosotros vamos a tener dos sermones acerca de esta Escritura. Hoy día vamos a tener una primera parte de este sermón que trata, como les digo, acerca de la batalla diaria del espíritu contra la carne. Y este pasaje de las Sagradas Escrituras nos describen a nosotros los caminos por los que anda todo ser humano. Son los caminos por los que anda todo ser humano. Y es una reiteración de lo que nosotros hemos podido ver que la Escritura enseña también en otros pasajes de las Escrituras. Hay seres humanos que andan en el Espíritu y hay seres humanos que andan en la carne, sin importar, sin hacer ninguna distinción de la profesión de labios que pueden hacer, solamente mirando las conductas, solamente viendo el fruto que produce ese árbol.
Y solamente viendo ese fruto, nosotros sabemos de que hay personas en la tierra que andan en el Espíritu y hay personas en la tierra que andan en la carne. Y nosotros vemos que estos dos caminos tienen dos finales diferentes y eso es evidente. Eso es evidente. Es como ese camino que tenemos acá, que es la avenida Universitaria. Si vamos por el camino que va para allá, ¿a dónde estamos yendo? Al norte. Y si vamos por este camino, estamos yendo al sur. Y note usted que son dos caminos que se oponen. Se oponen. Tienen dos destinos distintos y a la vez son opuestos. Y como estos dos caminos son opuestos, estas dos clases de personas que andan, uno en el Espíritu y otro que anda en la carne, sin importar, les digo, la profesión de fe de labios que hace, sin importar lo que digan, estas dos clases de personas también se oponen entre sí porque son guiados por dos espíritus completamente distintos. Por eso es que se oponen entre sí. No es que, como vamos a ir viendo nosotros, no es que nosotros decimos, bueno, son diferentes. No, no queda allí. Se oponen, luchan, pelean, batallan. Por eso es que esta predicación se llama la batalla diaria. Es una batalla, es una guerra, es una guerra. Y nosotros podemos ver de que en estas dos clases de personas, uno de ellos teme a Dios y el otro grupo no teme a Dios. Y en cuanto al temor de Dios, yo quisiera compartir, hermanos, lo dicho por el pastor Albert Martin en su libro que se titula El temor olvidado. Él escribió: cuando nuestros antepasados espirituales querían describir a alguien que estaba caracterizado por una piedad genuina, a menudo lo llamaban temeroso de Dios. Esta designación reflejaba el hecho de que los hombres se daban cuenta de que el temor de Dios era el alma de la piedad. Quita al alma del cuerpo y todo lo que tendrás en pocos días será una hedionda carcasa. Quita el temor de Dios de cualquier profesión de piedad y todo lo que tendrás es la hedionda carcasa del fariseísmo, religiosidad estéril o hipocresía calculada. Por eso es que yo decía, uno de estos grupos teme a Dios. ¿Y cuál es el grupo que teme a Dios? El que anda en el Espíritu. ¿Y cuál es el grupo que no teme a Dios? El que anda en la carne, sin importar la profesión de labios que salga de su boca, sin importar que diga yo soy cristiano, sin importar que diga yo hice mi decisión, sin importar que diga yo hice mi decisión, sin importar que diga yo conozco teología. Jamás, hermanos, eso no nos fijemos, son palabras. Solamente hay que ver, ¿teme a Dios o no teme a Dios? Nada más. Es suficiente para que nosotros sepamos con quién estamos nosotros hablando. Yo quisiera que con la ayuda de Dios podamos discernir entre aquellos que son de la carne de los que son del Espíritu. Y es una diferencia fundamental, hermanos, que todos y cada uno de nosotros debemos conocer y cuya enseñanza es casi nula en los púlpitos de hoy día. Por lo general, en los púlpitos que dicen que son de sana doctrina, nosotros podemos encontrar mucha lectura de la teología sistemática. Y es verdad, es importante. Es importante que nosotros sepamos de que Dios es omnisciente. Es importante, es un atributo de Dios, es parte de su ser. Pero lo que nosotros tenemos que decir a partir de esa enseñanza doctrinal es aplicar y decir a la persona que escucha: Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce la intención de tu corazón. Teme a Dios.
Teme a Dios porque Él conoce lo más profundo de ti. Teme a Dios porque a Él no le puedes engañar. Esa es la predicación que nosotros debemos traer a una iglesia. No solamente gráficos de Dios y sus atributos o definiciones de santidad, aunque no vivamos en santidad. Absolutamente no, la iglesia necesita eso. La iglesia conoce doctrina, va a conocer doctrina verdaderamente, pero lo que el púlpito debe de estar predicando es aquel mensaje que confronta la vida de aquel que ha hecho una profesión de fe en Cristo. Por eso le digo, esta enseñanza es casi nula en los púlpitos de nuestros días. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, escudriñaremos acerca de esta batalla en el interior del creyente. Aquellos que se encuentran en la carne son los que están muertos en delitos y pecados. No pueden sentir esta batalla interna porque los tales no tienen el Espíritu Santo que se opone a los deseos de la carne. Eso es importante. Nosotros vemos que hay una batalla. Hay una batalla entre la carne y hay una batalla entre el espíritu. Hay una batalla entre el espíritu y la carne. Son caminos diferentes, son principios diferentes y están peleando. Uno contra otro pelea. Eso es lo que pasa en la vida de un creyente genuino. Genuino. Por eso es que un incrédulo no siente esta batalla. Un incrédulo no tiene nada que luche en él mismo contra los deseos de su carne. No la tiene, hermanos. La batalla que la conciencia libra en la mente del ser humano, y escuche bien, estoy hablando ahora no la batalla del espíritu contra la carne, sino estoy hablando de la conciencia del ser humano. Porque a veces nosotros no sabemos hacer una diferencia entre cuando la conciencia me acusa o cuando el espíritu es el que está actuando en mí. No podemos hacer esa diferencia. Y creemos que como la conciencia a mí me está acusando de algo, decimos, ese es el Espíritu Santo. Mentira. Mentira, hermano. Eso es la conciencia que todo ser humano tiene, hasta el que va al infierno, hasta el que termina en el infierno, también tiene conciencia. Por eso le digo, la batalla de la conciencia no es lo mismo que la batalla entre el Espíritu Santo y la carne. Y el concepto de conciencia como voz interna, porque eso es lo que es la conciencia, es la voz interna, es una facultad que permite al ser humano tener cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo, pero no le da poder para vencer el mal. No le da poder para vencer el mal. Usted salga a la calle y pregúntele a cualquier persona, posiblemente alguien que esté en adulterio. Usted pregúntele, ¿usted cree que el adulterio es bueno o es malo? ¿Qué cree que le va a responder esa persona? Le va a decir, es malo. No va a poder negar que el adulterio es malo, aunque él lo practique. Él va a decir, el adulterio es malo, pero todos somos pecadores. El ladrón le va a decir, robar es malo, pero todos somos pecadores. Simplemente ellos van a reconocer la maldad. Esto es bueno y esto es malo. No porque hay una batalla interna entre el espíritu y la carne, sino porque la conciencia misma lo acusa. La conciencia, y esto tenemos que tenerlo bien claro, no es la marca de la gracia salvífica en una persona. La conciencia es común a todos los seres humanos. El conflicto que levanta en el interior el Espíritu Santo sí es la marca de la gracia en una persona. La batalla del espíritu contra la carne es la marca de un creyente genuino y verdadero. Por ejemplo, hermanos, yo quiero traerle un ejemplo que seguramente usted ha visto en las noticias. Hace poco en las noticias se anunciaba de un trabajador de una empresa de caudales, no sé si usted ha escuchado esa noticia, de una empresa de caudales que se robó 2 millones de soles. ¿Escuchó usted esa noticia? ¿La ha visto? Eso ha pasado esta semana pasada.
Ahora, de este ejemplo, de este hombre que ha robado 2 millones de soles, supuestamente los ha robado, podemos hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar a nosotros en esta meditación. ¿Por qué solamente él cometió ese delito? ¿Acaso él era el único que trabajaba en esa empresa? ¿Por qué solamente él cometió ese delito? ¿Acaso sus compañeros no tenían también la misma oportunidad de robar 2 millones de soles? Por supuesto que también tenían la misma oportunidad de robar 2 millones de soles. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué él robó y por qué sus otros compañeros no lo hicieron? ¿Por qué el resto que no robó ahí no lo hizo? ¿Eran creyentes? Porque eran creyentes y dijeron, no, pues la Escritura dice, no robarás, entonces no robemos. No robemos. ¿Ustedes creen que fue por eso? ¿Ustedes creen que ellos no robaron porque estaban haciendo caso del mandamiento que dice no robarás? ¿Ustedes creen que ellos no robaron porque tenían temor del Señor? ¿O se abstuvieron de robar por miedo a las consecuencias? ¿Cuál es la razón por la que ellos no robaron? Hermanos, yo les voy a decir algo. Yo creo que es muy posible. Bueno, yo no he estado en esa circunstancia de tener mucho dinero en mi mano, millones de soles, pero es posible que muchos trabajadores hayan tenido esa misma batalla mental, debido precisamente a la tentación de tanto dinero cerca de sus manos. Es una batalla. Ellos veían los sacos con millones de soles, decían, ¿lo robo o no lo robo? ¿Me lo agarro? Si me lo robo voy a tener una buena vida, pero ¿y si me atrapa la policía? Esa es una lucha en la mente, pero esa no es la lucha del espíritu contra la carne, no es. Aquella es una batalla entre aquel que tiene mucha maldad en su interior y aquel que tiene no tanta maldad en su interior. Porque finalmente los dos, los 3, los 4, los 10 que trabajan ahí son malos. Pero no todos roban porque no todos tienen el mismo nivel de maldad. Todos tienen esa lucha en su conciencia, pero no todos roban. Y esa es la batalla entre dos que son malos, sino que uno es más malo y es el que pierde, y el otro es menos malo y es el que no roba. Pero finalmente es la batalla entre la carne luchando contra la carne. Pero igual, tanto aquel cuya maldad es mucha como el otro cuya maldad es poca, los dos están sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que este ejemplo es suficiente para que sepamos cuál es la diferencia entre la batalla de la carne contra la carne y la carne contra el espíritu. La mayor maldad contra la menor maldad, pero a la final es maldad. ¿Cuál es pues la diferencia entre la voz de la conciencia y el poder del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo da poder al creyente. Definitivamente, hermanos, hay una diferencia que es tan grande como está el oriente del occidente. Y para que veamos esa diferencia y la apliquemos a nuestras vidas, es necesario ir a lo que la palabra de Dios dice y que hemos leído esta mañana. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. En nuestro texto, ¿qué significa la palabra carne? Significa aquel estado corrupto heredado por Adán. De ese estado corrupto es de donde emana la naturaleza corrupta de la persona, de donde sale a su vez principios corruptos. El hombre no es pecador porque peca,
peca porque tiene naturaleza pecaminosa. Por eso la Escritura dice, y éramos por naturaleza, éramos por nacimiento hijos de ira, igual que los demás. Y un hombre es hijos de ira hasta que la gracia de Dios llega a su vida y lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese estado de la carne es un estado en el cual el hombre es incapaz de agradar a Dios con su vida, donde aún sus buenas obras son consideradas por Dios como. ¿Cómo es que Dios considera las obras de un hombre que está desprovisto de la gracia salvífica? Dios las considera como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Pues son realizadas, ¿por qué? Por un corazón que está alejado de Dios. Eso hay que grabarlo. Está alejado del corazón de Dios. Hermanos, yo le pregunto, ¿estaban los fariseos en la carne? ¿Andaban los fariseos que leemos en los evangelios en la carne? ¿Qué cree usted? También encontramos la palabra espíritu en este versículo. Y aquí, espíritu se escribe con mayúscula porque se refiere al Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y habla aquí de las influencias del Espíritu Santo en el corazón del redimido. Pero también hay otros comentaristas que consideran que se trata solamente no de la persona morando en uno, sino de las influencias del Espíritu Santo que obra en el corazón del malvado. Y ellos se basan en dos pasajes. Se basan en Juan 3:6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros seríamos espíritu porque hemos nacido del Espíritu. Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Nacer de la carne, nacer del Espíritu. Pero en realidad lo que está hablando aquí, hermanos, es del nacimiento natural del hombre. Todo hombre que nace de mujer nace en Adán. Nace con una naturaleza caída, una naturaleza corrupta, una naturaleza inclinada al pecado. Y el que es nacido del Espíritu es lo que nosotros vemos en Juan 3, las palabras del Señor: te es necesario nacer de lo alto. Ese es el nacido del Espíritu. El que nace una sola vez, ¿a dónde va? Al infierno. Y el que nace dos veces, ¿a dónde va? Al cielo. Pero ambas interpretaciones apuntan a una sola conclusión. Apuntan a las influencias del poderoso Espíritu de Dios sobre los hijos de Dios. Ahí es donde apuntan. ¿Y cuáles son esas influencias? ¿Cuáles son esas influencias? Evidentemente que el Espíritu Santo no es igual que la conciencia, hermanos. Absolutamente no. ¿Y saben qué? No tener una diferencia entre conciencia y Espíritu Santo, yo pienso que esa es la razón por la cual muchos van a terminar separados de Dios en el infierno por toda la eternidad. Porque no les han enseñado a que hagan la diferencia entre la influencia que hace el Espíritu Santo de la voz de la conciencia. ¿Cuáles son esas influencias? Las influencias del Espíritu Santo comienzan con el nuevo nacimiento que crea una nueva criatura. Esa es la primera influencia. La creación, la nueva criatura. ¿No dice que el que está en Cristo es una nueva criatura? Y esa nueva criatura tiene principios nuevos, tiene un estilo nuevo de vida. Hay muchos que dicen que andan en el Espíritu, pero mira cómo hablan. Escúchalos, cómo hablan. Escucha sus costumbres pecaminosas. Pero son creyentes, dicen ellos. No, hermanos, la nueva creación tiene nuevos principios. Y esos nuevos principios son espirituales y son producidos por el Espíritu Santo. Eso es. Ahora yo le pregunto, ¿estaban los fariseos en el Espíritu?
¿Usted cree que el fariseo estaba en el espíritu? Y la otra palabra es deseo. Yo creo que es importante que nosotros ahora hablemos de la palabra deseo, porque así dice nuestro versículo. Dice, porque el deseo de la carne, mire cómo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, es contra, así, ¿no? Así como es contra Cristo, anticristo. El deseo de la carne es antiespiritual. Y el deseo del espíritu es anticarnal, contra la carne, contra la carne. Yo creo que ya vamos dándonos una idea de cuál es la diferencia, pues, entre conciencia y espíritu. Esa palabra deseo, primeramente debemos reconocer que tanto los que andan en la carne como los que andan en el espíritu tienen deseos, porque así lo dice el texto. El que anda en la carne tiene sus deseos, el que anda en el espíritu también tiene sus deseos, todo conforme a su naturaleza. El que está en la naturaleza de la carne tiene sus deseos en la carne, y el que tiene naturaleza espiritual tiene deseos espirituales. ¿Y estos qué? Pelean, batallan, luchan, disputan, se golpean. Así, eso es lo que pasa. Eso no hace la conciencia, pues. ¿O hace la conciencia eso? Eso no hace la conciencia. No lo hace. Hay una palabra, pues, que es, o la palabra que se usa como deseo, ahí es epitumeo. Epitumeo. Y significa tener los sentimientos dirigidos hacia, mire, tener los sentimientos dirigidos hacia, o tener fijados los deseos sobre algo o alguien. Es algo que está fijo, afirmado en el corazón del hombre y que determina la naturaleza del ser humano. O sea, dependiendo del corazón que tú tengas, así va a ser tu vida. Eso es lo que está diciendo. Porque tu corazón tiene deseo, tiene una inclinación, tiene una fijación fija, lo voy a decir así. Una fijación fija en algo, ahí está, mirando ese algo, mirando. Y el espíritu también tiene una fijación, pero que mira hacia otro lado. Está mirando algo, el corazón mira algo, persigue algo. Y estos dos deseos se oponen, así dice la Escritura, se oponen. Aquellos que están en la carne también pueden desear cosas, y también pueden desear personas buenas, y también pueden aborrecer cosas malas. Mire, estando en la carne, por ejemplo, un hombre que anda en la carne puede ser un firme opositor del aborto. Puede ser un opositor del matrimonio homosexual. Puede estar en contra del asesinato. Puede aborrecer el robo. Puede estar lejos de las calumnias. Puede estar lejos de las mentiras. ¿Saben dónde encuentra usted un ejemplo de esta clase de hombre? En el Papa Romano. El Papa Romano tiene esos deseos. Ahora yo le pregunto, ¿el Papa Romano está en la carne o está en el espíritu? ¿Que van a decir acaso que el Papa no se opone al aborto? ¿Van a decir que el catolicismo romano no tiene ese deseo? Pero son carnales. Por eso yo les digo, aún un hombre que está en la carne puede tener ciertas aversiones hacia la maldad, pero eso no significa, hermanos, que esté en el espíritu. Un fariseo, ¿andaba en el espíritu o andaba en la carne? Y a veces nosotros dudamos, ¿no? Nosotros dudamos cuando nos enfrentamos a una pregunta así. Bueno, el fariseo no andaba con publicanos, no andaba con pecadores, procuraba obedecer la ley de Moisés, se preocupaba, estaban patrullando el pueblo para que el pueblo obedezca también la ley de Moisés. ¿Esa clase de hombres andaba en el espíritu o andaba en la carne? Andaban en la carne, hermanos.
Porque si ellos hubiesen andado en el Espíritu, todos hubiesen ido al cielo. Pero el Señor nos enseña que eso no fue así. Y eso es lo que yo les quiero decir. O sea, andar en el Espíritu, tener los deseos del Espíritu, es un asunto de vida o muerte. Nuestro versículo 17 nos habla, pues, hermanos, de una batalla entre el impulso interior de la carne contra el impulso interior del Espíritu. Todo aquel que ha nacido de lo alto reconoce esta batalla interna, la cual, como yo ya dije previamente, es diferente a la batalla que tiene un hombre no regenerado en su conciencia, porque la batalla espiritual puede llamarse como la batalla del creyente contra el pecado. La batalla del creyente contra el pecado. Y esta batalla se produce en los creyentes como consecuencia de la santificación posicional y progresiva. En las palabras de Louis Berkhof, ahora sí yo quisiera citar a un teólogo, después que hemos hablado de la aplicación práctica de este caminar. Louis Berkhof habla de la santificación como que afecta al hombre por completo. Si el hombre interior queda cambiado, es la cita de Berkhof, si el hombre interior queda cambiado, hay obligación de cambiar también la periferia de vida. El cuerpo tiene que considerarse aquí como el órgano o el instrumento del alma pecadora por medio del cual se expresan las inclinaciones, los hábitos y las pasiones pecaminosos. Hermanos, eso es lo que pasa. El cuerpo finalmente es el instrumento del corazón. Tu cuerpo obedece lo que es tu corazón. Eso es. Por eso es que nosotros tenemos que ver el fruto, como estamos diciendo, ¿no? Y la Escritura, hermano, aquí nos demuestra que la teoría del perfeccionismo no se sostiene por medio de la Biblia. O sea, nosotros nunca hablamos de perfección. Nunca decimos que nosotros ya no pecamos. Jamás. No, porque este versículo precisamente elimina la teoría de la perfección. Porque habla la lucha de un creyente entre el impulso interior de la carne y el impulso interior del Espíritu. ¿Quién cree usted que gana? ¿Quién cree usted que debe de ganar la mayoría de batallas? La carne le va a ganar al espíritu de 100 peleas, de 100 batallas. Le va a ganar 95 y 5 nomás en el espíritu. ¿Usted cree eso? Y hay una lucha. Y esa lucha, hermanos, es precisamente por alcanzar la perfección. Yo sí tengo que reconocer eso. Que un creyente tiene en su interior el impulso dado por el Espíritu Santo en luchar para alcanzar la perfección. ¿O no queremos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿O no queremos ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo? Hermanos, si alguien no desea eso, no es de Cristo. Nada más, no es de Cristo. Ese es el deseo, ese es el impulso. Pero tienes algo que te estorba, la carne. Y por eso el Espíritu pelea contra la carne. Porque es el lastre que no te permite alcanzar aquello que tu corazón anhela. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermanos, debemos notar que no nos dice que la carne y el espíritu influyen en el hombre con dos principios diferentes. No nos dice así. Es verdad. Podemos decir, este es la carne, este es el espíritu. Son diferentes. Son diferentes. Sino que nos dice que son dos principios que se oponen. O sea, en el creyente no es que la carne va así y por acá va el espíritu y que el espíritu corre más que la carne. No, están así, enfrentados. El espíritu se enfrenta contra la carne se enfrenta contra el espíritu y hay una lucha, una batalla adentro de nosotros. Una batalla el uno contra el otro. Y esta, hermanos, podemos llamarla también como una lucha
entre la fe y la incredulidad, entre el arrepentimiento y el dominio del pecado, entre la obediencia a Dios y la rebelión contra Dios, entre la piedad y la impiedad. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Los principios de la carne se oponen a los principios del Espíritu en todo. En todo. No tienen nada en común. La carne con el Espíritu no tiene nada neutral. No hay nada en común, ¿no? En matemáticas a veces, no sé, estábamos hablando del conjunto. Al día de ayer estábamos hablando, ¿no? Y a veces nos han enseñado los conjuntos que están dos círculos, que están muy pegaditos y hay algo que tienen en común, ¿no? Este es lo que tienen, elementos en común. Pues no es así, hermanos. La carne y el Espíritu no tienen absolutamente nada en común. Todo lo de la carne se opone a todo lo del Espíritu. No pueden ser neutral, menos pueden ponerse de acuerdo. Así como Cristo se opone a Satanás y Satanás se opone a Cristo. Así como la verdad se opone a la falsedad y la falsedad se opone a la verdad. Así como la integridad se opone a la hipocresía y la hipocresía se opone también a la integridad. De la misma manera, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne. Sí, así es. La carne es obstinada en el pecado, persevera en el pecado, se mantiene firme en el pecado sin arrepentirse, no cede al mandamiento de arrepentimiento de pecado cometido contra Dios y contra los hombres. Por eso Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios, los principios de la carne son enemistad contra Dios y contra todo lo que Dios representa. Su persona y su ley son opuestos, enemigos. Guárdese esa palabra, enemigos. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Espíritu es distinto. El Espíritu se contrita, se quebranta por causa del pecado y por lo tanto se arrepiente, y como el hijo pródigo clama: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y pide perdón al prójimo contra quien cometió pecado y al Dios de los cielos por haber quebrantado su ley. Ese es el principio de uno y el principio del otro. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermanos, andar en la carne es andar en incredulidad, es ser incrédulo. Y aquí debemos notar lo siguiente, y este es un punto muy importante. La carne puede profesar fe en Cristo. La carne puede profesar fe en Cristo, pero esa fe no es verdadera. Esa es una aplicación, hermanos, de la exposición que hasta ahora estamos haciendo doctrinal de este pasaje de la Escritura. Es la aplicación. La carne puede hacer una profesión de fe en Cristo, pero esa fe no es verdadera, esa fe no es genuina. Esa fe no viene del autor de la fe. Lo vemos en la Escritura, en Juan. Si usted abre Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 33, la palabra del Señor dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Aquí el Señor está hablando a los judíos que habían creído en Él. El Señor le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted, hermano, como aquel que dice que ha creído en el Señor, ¿usted cree esto que dice? Que debemos permanecer en la palabra del Señor. ¿Usted cree? Esa es una demanda del Señor. O sea, ya creíste en mí, ahora yo te voy a decir una demanda. Eso es para que nosotros veamos que no es solamente creer, sino que el Señor dice: tienes que hacer esto también.
Muy bien, tú creíste en mí, pues si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, tu fe es genuina. Si tú me obedeces, tu fe es genuina. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿qué cosa es lo que le respondieron estos judíos que habían creído en Jesús ante las palabras del Señor, ante las demandas del Señor? Estos creyentes, entre comillas, le respondieron, versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, ¿quiénes le respondieron así al Señor? ¿Los judíos que no habían creído en Él o los judíos que habían creído en Él? Hermanos, así le respondieron al Señor los judíos que habían creído en Él. Los que le creyeron al Señor. Por eso yo le digo, la carne puede hacer una profesión de fe en Cristo. Pero fíjese cómo es que el Señor les dice, en ese mismo capítulo 8, pero ahora los versículos 43 y 44, cómo el Señor le dice a esos hombres que habían creído en Él: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esto que dice el versículo 44, esos hombres que creyeron es: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, mira acá está la palabrita, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso les digo, la carne puede hacer una profesión de fe en Cristo, una profesión de fe falsa, porque ese creyente no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede hacerlo. Y finalmente el Señor les dice el estado de su alma. Miren cómo es la misericordia de Dios. Qué bueno sería que el Señor a aquellos que hacen siempre una profesión de fe falsa le diga: vosotros sois de vuestro padre del diablo. Acá hay dos maneras de reaccionar ante esas palabras que el Señor hace a esos falsos creyentes: meditar en el destino eterno de tu alma o ponerte bravucón contra el Señor. ¿Y qué escogieron ellos? Ponerse bravucón contra el Señor. Hermanos, andar en el Espíritu es andar en fe verdadera, en fe verdadera. Esa fe que es por medio del cual recibimos la gracia de la salvación. Es la fe que nos limpia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es la fe que purifica el corazón. Es la fe que vence al mundo. Es la fe que domina al pecado. Es la fe que resiste los embates del diablo. Qué diferente es esa fe verdadera, ¿no? De la otra, ¿no? Es diferente. Hermanos, esto no es la Escritura. Yo le puedo poner versículo a cada una de estas afirmaciones, pero yo sé que ustedes leen la Biblia y sus corazones ya están viendo esos versículos donde están lo que yo les estoy leyendo. Esa fe salvífica que poseen todos los que andan en el Espíritu, además que dice, es fruto del Espíritu. O sea, no es del hombre. Por eso es que Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es fe. Y es esa clase de fe, con ese poder, con esa fuerza. Gálatas 5:17, y yo lo voy a leer hasta que nos lo grabemos en nuestra mente. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermanos, andar en la carne es andar en odios. El que anda en la carne anda en odios, porque su naturaleza es desobedecer lo que es justo y recto para Dios. Y otra vez Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, si tiene enemistad contra Dios, ¿usted cree que van a amar al que es engendrado de Dios? No. El que anda en la carne odia al que anda en el Espíritu. El que es nacido de la carne odia, no soporta, no lo quiere oír, no lo quiere ver. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y algo, hermanos, que todavía
el que anda carnal, sin profesión de fe en Cristo, odia menos que el que ha hecho una profesión de fe falsa. Que el que ha hecho una profesión falsa de fe odia más que aquel que nunca ha dicho que Cristo es su Señor. El odio hacia los mandamientos de Dios puede ser exterior como interior, puede ser activo como también puede ser pasivo, pero hay un aborrecimiento. Desde el momento en que tú no obedeces a Dios, tú lo estás aborreciendo a Dios. Estás en enemistad. John Gill hace este comentario: los designios de la carne no son una enemistad. Mire cómo hace la distinción. El designio de la carne no es una enemistad, dice, es enemistad contra Dios. Esta enemistad se muestra a sí misma en una separación de Dios, por mantener una amistad con el mundo, en amparar a los enemigos profesos de Dios, en vivir bajo el gobierno del pecado y del diablo, en odiar lo que Dios ama y en amar lo que Dios odia, en omitir lo que Dios manda, en cometer lo que Dios prohíbe. Se manifiesta en la forma de hablar y a través de todas sus conversaciones. Es tremendo. Es tremendo este comentario, hermanos. Y lo que nos enseña es que un enemigo puede ser reconciliado, pero una enemistad nunca. La enemistad permanece. Los que andan en la carne, por supuesto que aman. Sí, no estamos diciendo que ellos no tienen amor, pero ellos no aman con el amor de Dios en sus corazones. Por ejemplo, los que están en la carne aman a sus esposas con un amor natural, aman a sus hijos, aman a los que les hacen favores, aman a los animales, aman la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no aman a Dios en la medida que Dios debe ser amado. ¿Y cómo es que Dios debe ser amado? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. El que anda en el Espíritu, ese sí ha recibido el amor de Dios en su corazón. Es un amor no fingido, es un amor sincero, es un amor que se demuestra con los hechos. Juan 14, 21 a 24 es un ejemplo. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ese es quién? ¿Qué dice el Señor? El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Entonces nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos, wow, acá hay uno que dice que es cristiano. A ver, ¿obedece al Señor? No, no lo obedece. Ahora yo pregunto, ¿le ama? ¿Le ama al Señor? No le ama, no lo obedece. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Mira esta pregunta, hermanos, pero esta es la pregunta de nuestro sermón. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire, acá hay una diferencia en esa pregunta. Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros, o sea, a los 12, y no al mundo, los que están allá? ¿Cómo es tu manifestación a cada uno de esos grupos? A nosotros. Respondió Jesús y le dijo, miren cómo le dice, el que me ama, otra vez le dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, o sea, ¿quién es? El mundo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está. ¿Cómo te manifiestas, Señor? ¿Y qué es manifestarse? Es revelarse, aparecerse, manifestarse. Ahí está. Sin necesidad de que nosotros comprendamos la teología al 100%, este pasaje contiene un contenido teológico muy, pero muy profundo. La diferencia del que anda en la carne, que nunca obedece, o obedece selectivamente, y el que anda en el Espíritu, que es verdad, no obedece en todo porque no puede, pero sí quiere. Un comentario de Matthew Henry, hermanos. Matthew Henry dice,
Cuando el amor sincero a Cristo está en el corazón, habrá obediencia. El amor será un principio que manda y constriñe. Y donde hay amor, el deber se desprende de un principio de gratitud. Dios no solo amará a los creyentes obedientes, pero se complacerá en amarlos, reposará en amor a ellos. Estará con ellos como en su casa. Estos privilegios están limitados a los que tienen la fe que obra por amor y cuyo amor a Jesús los lleva a obedecer sus mandamientos. Los tales son partícipes de la gracia del Espíritu Santo que los crea de nuevo. Fin de la cita. Hermano, esto es algo muy poderoso. Y esa es la diferencia del que anda en la carne y el que anda en el Espíritu. Y nosotros, hermanos, vamos a hacer esa diferencia. Yo tengo que hacer esa diferencia desde el púlpito. Es verdad, esta predicación es pesada, y pasada también, porque así lo ha enseñado la iglesia. Por eso es que está aquí en Gálatas. ¿Cuántos predicadores han predicado de Gálatas en el tiempo dorado de la iglesia? ¿Acaso no predicaban de Gálatas también de este pasaje en la iglesia primitiva? ¿Acaso la iglesia primitiva no estaba en peligro también de los falsos hermanos? Por supuesto que sí. ¿Y cómo es que la iglesia era limpiada? Por medio de la exposición de la palabra. Esto es un alimento que ahoga al cabrito. El cabrito se ve expuesto. El cabrito obedece esta enseñanza. El cabrito dice que pero si yo he hecho mi profesión de fe en Cristo, si yo conozco teología, si yo enseño desde un púlpito, es verdad, no soy obediente, pero ¿qué? ¿No cuenta para nada mi oración? ¿No cuenta para nada lo que yo hago a repartir tratados afuera? No, hermanos. La predicación es la que limpia a la iglesia. Por eso es que una de las formas como Dios ha establecido para mantener la iglesia pura es por la predicación fiel de su palabra, exponiendo lo que la palabra de Dios expone. Hermanos, los principios de la carne batallan contra los principios del Espíritu, y los principios del Espíritu batallan contra los principios de la carne. Hay una lucha. Así como los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, luchaban dentro de ella. Usted ha leído eso en Génesis, ¿no? Que ella sintió que los dos peleaban, ¿no? Así también nosotros sabemos de que el Espíritu está peleando contra los deseos de la carne. Y los deseos de la carne están peleando contra los deseos del Espíritu. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Esa es la pregunta, pues. Esa es la pregunta. ¿Quién gana? ¿Quién tiene más poder? ¿La carne? ¿Tiene más poder Dios? Claro, nosotros decimos, no, pues Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es el todopoderoso. Sí, pero ¿es en tu vida todopoderoso también? Habíamos estado conversando nosotros, sí, pues Dios es el autor de la salvación. Dios salva. Así dice la Escritura. Jonás 2:9, la salvación es del Señor. ¿Y qué cosa es la salvación? Yo no voy a entrar a muchos detalles de estos por razones de tiempo, pero nosotros tenemos que entender es que la salvación es pasada, presente y futura. Es pasada porque hemos sido salvados en la eternidad pasada cuando el Señor nos escoge. Estamos siendo salvados hoy y seremos salvos después, cuando ya venga el Señor y tengamos también nuestros cuerpos redimidos. Y dentro de toda esa cadena entre la eternidad pasada y la eternidad futura, que se conoce como el orden de la salvación, ordo salutis le llama el teólogo, hay un elemento allí adentro del ordo salutis. ¿Y cuál es ese elemento? La santificación. Yo pregunto, ¿el Señor es poderoso, lo suficientemente poderoso como para obrar santificación en los que son de Él? El Señor es, el Dios Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso como para derrotar la carne que lucha contra los deseos que Él tiene como espíritu dentro del creyente. Yo voy a leer ahorita un pasaje. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada
como nada. Dice todos, no está diciendo solamente el incrédulo, sino el creyente también. Todos son considerados como nada. Y Él, Dios, hace su voluntad. Claro, algunos dicen en el cielo nomás, acá el que manda es el hombre. Bueno, ese pensamiento es humanista, porque la Escritura dice, Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Usted cree que un redimido va a detener la mano del Señor y le va a decir, ¿qué haces? ¿Me quieres santificar? ¿Qué haces? Yo no quiero ser santo. No quiero que me santifiques. Yo quiero detener tu mano santificadora en mí. ¿Usted cree que un redimido del Señor va a detener esa mano? El redimido va a decir, Señor, santifícame más, por favor. Santifícame más, Señor, hazme lo más santo que tú puedes hacer. A un redimido aquí en la tierra, Señor, santifícame. Eso es lo que dice un creyente verdadero. No solamente, hermanos, es una batalla interna dentro del creyente, sino que en lo exterior también vemos que hay una batalla, donde el que anda en la carne, sea que profese la fe en Cristo o no, pelea, batalla contra el que anda en el Espíritu. Mire cómo dice Gálatas 4, 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, como dice acá Pablo, así también ahora. Así también ahora. El que no ha nacido del Espíritu persigue al que ha nacido del Espíritu. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos creyentes? ¿Andamos en el Espíritu? ¿Andamos en la carne? ¿Tenemos esa batalla interior? Esa es la prueba de nuestro cristianismo verdadero. ¿Somos controlados por el pecado? ¿O hemos controlado el pecado por medio del poder del Espíritu que mora en nosotros? Por eso yo les decía, esta enseñanza es fundamental, es importante. Y debemos de tenerla en cuenta, debemos meditar en ella en nuestras casas. Hemos nacido de Dios, entonces tenemos esta batalla, gana el Espíritu esta batalla y el Espíritu nos hace andar en el Espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia, sin importar lo que el hombre pueda decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a orar.